Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Camilo, ¿cómo Hola estás? Marisabel, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar en este nuevo capítulo, ahora ya con nombre, nuestro Pensatorio. Sí, Bienvenido ya, oficialmente. a nuestro Pensatorio. Y hoy con una pregunta que nos ha venido rondando mucho en estos tiempos, y es ¿cómo educar a las nuevas generaciones en una época de incertidumbre? Y esta es una pregunta que ha surgido porque efectivamente, y la palabra incertidumbre hace parte ya de nuestro lenguaje cotidiano, a veces como algo negativo, y eso es lo que también creo que podemos explorar, pero también se entiende porque es una época de incertidumbre, porque el cambio climático está generando muchas preguntas, sobre todo en los niños y en los jóvenes, si habrá futuro o no habrá futuro, hay desesperanza. La incertidumbre se ha incrementado mucho en los últimos años con las guerras. Esta situación de guerra en el mundo pues vuelve a surgir con mucha fuerza y genera mucha incertidumbre. La situación política también, como estas polarizaciones que hay, como que se ha puesto tanto en duda la democracia. También creo que genera mucha incertidumbre pues, la inteligencia artificial de alguna manera, porque todo lo ya conocido deja de ser lo ya conocido y se nos abre un mundo de un montón de expectativas, de temas que no sabemos hacia dónde van, cómo van a llegar, que todavía no alcanzamos a entender bien y en el fondo, porque los seres humanos también estamos acostumbrados, o nos gusta saber que tenemos todo bajo control. Entonces, esa es la invitación, cómo educar en una época de incertidumbre. Tú decías algo al principio, Marisabel, y es muy real, y es que la connotación de la palabra incertidumbre suele ser normalmente negativa. Y quizás lo que podríamos empezar a abordar en esta discusión es que la incertidumbre es natural. La incertidumbre es parte fundamental de lo que somos como seres humanos. Es esta necesidad de saber más, de protegernos, de entender que podemos estar en un ambiente en riesgo y que tenemos que desarrollarnos de tal manera que podamos garantizar la supervivencia de la especie. La incertidumbre es casi que la ausencia de certeza, y la ausencia de certeza es un mundo de duda, y la duda impulsa la curiosidad, la duda impulsa las preguntas, la duda impulsa la creación. Entonces, si le damos esa construcción hacia el otro lado, al final la incertidumbre es una característica que tenemos los seres humanos que nos ha ayudado muchísimo a desarrollarnos como seres y como comunidad. Entonces, en principio, siento que no tenemos que tenerle tanto miedo, porque como te decía, hemos tenido incertidumbre toda la vida. ¿Qué tanta incertidumbre la de los humanos que vivían en 1940 y veían el avance de los nacionalismos, el crack de la democracia, acaban de pasar hace 10 años de un crack financiero? Me imagino que estas personas pensaban que el mundo se iba a acabar. Y aquí vamos. La incertidumbre de aquel que veía cómo sucedían los ataques terroristas el 11 de septiembre. Esto se acabó. Y si nos vamos hacia atrás, enfermedades, pandemias, lo que quieras. Entonces siento que la incertidumbre es algo que nos rodea, que sucede y que nos ayuda mucho a capitalizar, a entender que podemos seguir creciendo y que podemos avanzar. Y nos impulsa a proponernos cosas nuevas. Entonces, ¿cómo se piensa la educación en esta época de incertidumbre? Es el reto de cómo nosotros desde la educación podemos ayudar a transformar, no para generar certezas, porque las certezas son altamente peligrosas. Las personas más fundamentalistas son las que tienen más certezas, las que no dudan. Entonces, no es por acabar la incertidumbre, sino por aprender a vivir con ella y a lidiarla de una mejor manera y tener entonces una duda en el futuro sobre otra cosa, al menos no sobre la misma. Entonces la educación tiene ese rol muy poderoso de ayudar a pensar a las personas, a la sociedad y a la comunidad de maneras alternativas para asumir los retos que se proponen.
cómo desde la escuela vamos a ayudar a tener o a desarrollar una conciencia diferente que permita que entendamos los retos climáticos distintos. Cómo podemos ayudar aquí a que podamos construir comunidad a partir del diálogo y la conversación difícil, que es la base de la democracia. La base de la democracia no es necesariamente el voto donde vamos 40 millones de personas a votar y a ver quién saca la mitad más uno para ver quién es el presidente. No, la democracia es dialogar, es intentar ponernos de acuerdo, es entender que el otro puede pensar también diferente. Eso es realmente la democracia. ¿Cómo vamos a asumir la tecnología y los retos que pone? Porque es que la tecnología ha avanzado siempre, sí, quizás ahora está avanzando a una velocidad un poco más rápida, pero eso pasaba desde que el hombre llegó a la luna, iniciando la década de los 70. Cómo esto se desarrolló de rápido, porque es que las personas a inicio del siglo XX se movían a caballo y hoy estamos pensando cómo va a ser el próximo alunizaje o el viaje a Marte. Nos movemos, sí, muy rápido, pero esto ya ha pasado. Entonces, ¿cómo logramos nosotros desde la escuela adaptarnos para desarrollar esas habilidades necesarias que nos permita asumir ese mundo incierto? Sí, escuchándote se me ocurre que hay esa faceta de la incertidumbre que es maravillosa porque es la duda, es la curiosidad, es no lo tengo todo controlado, hay misterio, hay mucho por aprender, y eso creo que tenemos la responsabilidad de seguirlo fomentando en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Pero es que hay un componente y creo que tiene que ver con ese enfoque negativo que tiene la palabra incertidumbre, que es el miedo. Y yo sí creo que estamos viviendo en una época de mucho miedo. Y los colegios ahí tenemos todo que hacer para vencer el miedo. Primero porque el miedo fue una estrategia pedagógica muy usada en el pasado. Era la amenaza de si no estudio saco mala nota, era la amenaza de si me equivoco voy a ser castigado, era la amenaza, el miedo era una herramienta pedagógica, como lo digo, y hoy en día está siendo también una herramienta política, está siendo una de control muy fuerte, y yo creo que nosotros sí tenemos en esta época de incertidumbre que ayudarles a nuestros niños y jóvenes a observar esos miedos, a mirarlos sin miedo y a poderlos superar. No a negarlos o a esconderlos, sino a observarlos. Miremos estos miedos, miremos esto que está pasando y al mirarlos como que empiezas a entender que el miedo no te controla, que tú puedes hacerlo. Y eso también lo vinculo con otras herramientas que hoy en día afortunadamente tenemos, que son todas las que nos da la educación experiencial. Porque la educación experiencial es precisamente eso. Habla de reto por opción, es decir, ahí hay un reto, lo elijo o no lo elijo, pero lo reconozco, por un lado. Pero además de eso nos está siempre diciendo, desacomódate un poquito, mira cómo te mueves de esta zona de confort, atrévete a salir de tu zona de comodidad, atrévete a explorar cosas nuevas, y creo que allí pues tenemos también una herramienta súper poderosa que podemos usar, que estamos usando y que les va a dar a nuestros niños esta como audacia que necesitan, como también, y esto será tema de pronto de otra conversación, estamos en una época en que hay tantos temores que estamos sobreprotegiendo mucho a nuestros niños, en algunos sentidos, en otros no, pero los estamos sobreprotegiendo, y un niño sobreprotegido es un niño que se vuelve no solamente temeroso, sino que se acomoda mucho en esta burbuja y le cuesta trabajo salir de allí. Entonces creo que parte de lo que podemos hacer también para educar en una época de incertidumbre es entender que no hay un peligro, que hay una incertidumbre, pero no necesariamente esto es arriesgado. Antes estábamos formados en esta idea de que si hay un peligro estás en modo huida o ataque. Y de pronto no son ninguno de estos dos, estás ante un peligro, explóralo, entiéndelo mejor. Comprensión. Acéptalo, pero entiéndelo, obsérvalo, escucha, ¿qué te está diciendo? Y eso también es bien bonito, que creo que lo podemos hacer. Que en ese sentido me hace pensar que los colegios también hemos formado una burbuja alrededor de la diferencia. Si yo pienso, por ejemplo, confesionalmente de una manera, políticamente de una manera, ideológicamente de una manera, entonces tenía mi colegio
donde todos, de una forma homogénea, pensábamos o creíamos en lo mismo. Y no exponíamos a los niños a la diferencia, pensando que con eso los teníamos seguros. Y en este momento donde tenemos esta crisis tan importante de la democracia, la diferencia, exponer a los niños a escenarios donde puedan conocer personas muy distintas a ellos, termina siendo mucho más positivo que aislarnos en pequeños guetos de lo que consideramos que somos los que tenemos las certezas. Y ahí es donde retomo lo que decía antes del peligro de la certeza. Creer que solamente lo que yo creo es la verdad, entonces me asocio con los que piensan como yo, hacemos una cajita de resonancia donde nos escuchamos solamente nosotros mismos y entonces nos fortalecemos más en la idea de que tenemos razón y nos alejamos del mundo. Claro, cuando nos relacionamos con ese mundo porque nos toca, pues va a ser de una manera conflictiva. Necesitamos unos espacios donde podamos coincidir con el que piensa diferente, exponernos a una vida de diferencias. Y quizás ese ha sido un reto muy importante de la educación y sigue siendo en Colombia, por ejemplo, un reto muy grande de la educación, el simple hecho de la diferenciación tan marcada que tenemos entre la educación privada y la oficial, como tenemos unos colegios segmentados socialmente también, o estratificados, si quisieras llamarlo de alguna manera, pone en riesgo esa posibilidad. Y sí tendríamos que tener una conciencia un poco mayor para poder reunir a más personas con visiones, con cosmovisiones distintas que permitan que los niños puedan tener una exposición a diferentes formas de entender el mundo, porque eso es lo que le va a dar herramientas para cuando esté más grande, poder tener un diálogo constructivo, poder entender, poder comprender, poder decir no estoy de acuerdo y voy contigo hasta acá, sin tener que estarnos matando a ver quién es el que tiene la razón. Y ese es un reto que nosotros tenemos en la educación todos los días, a toda hora. Sí, como lo hemos dicho en otras conversaciones, el tema de la diversidad es valiosísimo, me encanta. Y creo que tiene que ver nuevamente con el balance del que hablábamos la vez pasada, porque, no sé, retomando el tema del cambio climático, que genera tanta incertidumbre en nuestros niños y jóvenes, como a veces hasta desesperanza. Están los negacionistas, dicen no hay tal cambio climático, y están los activistas extremos que dicen esto se acabó. Y creo que no es ni lo uno ni lo otro. No podemos seguir negando que hay una realidad planetaria difícil, pero no se trata de decir esto ya se acabó. Y eso es lo que creo que tenemos que fomentar y educar en nuestros jóvenes, y es esta capacidad para entender que si hay pequeñas cosas que podemos hacer, pequeños cambios en el estilo de vida, que de pronto no tenemos que estar consumiendo tantas cosas como nos invita a veces la publicidad, que no las necesitamos, que la felicidad no depende de eso, pero al mismo tiempo decirles, bueno, pero tenemos que hacer algo más, tenemos que ser más conscientes no sé, de que hay ciertas políticas públicas que pues también podrían transformarse, y ellos que descubran que tienen algo que pueden hacer con esta situación del cambio climático, que no todo está perdido, que no lo podemos negar, pero que hay nuevamente es como este balance, este término medio, este equilibrio, no es un lado, no es el otro. Y en la medida en que los formemos en ese balance, en esa capacidad de tomar las distintas perspectivas, como te dices tú, pues van a poder sentirse mucho más confiados al abordar temas como el cambio climático que estoy hablando, pero también ante la política, también ante las guerras, porque pues en este país de todas maneras, de alguna manera también salimos en guerra. Y vamos a seguir en guerra si seguimos pensando que unos tienen la razón o los otros tienen la razón. Y hay razones en ambos. Ambos tienen puntos de vista que tenemos que escuchar para que ese famoso término medio, que a veces es el más difícil de encontrar, sí tiene posibilidades. Y mira que lo hablabas ahora respecto de otro tema, pero hablabas del miedo y de cómo, por ejemplo, la educación experiencial te ayuda a lidiar con esos miedos, entendiéndolos como desde una intención de comprensión y de experiencia. Y pensaba lo mismo en relación con la tecnología, porque la tecnología nos intimida, nos da miedo. Vamos a perder los trabajos. ¿Qué será el mundo del futuro cuando esté automatizado? Entonces, ¿cuál va a ser mi rol allí?
Y lo vemos desde esta perspectiva, para los de mi generación, muy desde Terminator, donde van a ser las máquinas las que se tomarán y terminaremos nosotros siendo esclavos de las máquinas. Mira que difícilmente lo vemos desde la perspectiva de retomar este mundo griego de antes de Cristo, donde pues ellos tenían esclavos. Y las mujeres no tenían ningún rol. Sí, pero estos hombres libres tenían todo el tiempo del mundo para pensar, para filosofar, para inventar, para crear, porque tenían a su alrededor todo un sistema que hacía las cosas. ¿Qué tal que ese sistema del futuro fuera la tecnología y que nos permitiera a nosotros tener ese tiempo para crear, para pensar, Para el ocio. Para el ocio, pero normalmente lo vemos es la invasión, la pérdida de trabajos, la crisis. Es nuestra mente protectora la que lo hace. Pero siempre ahí le dicen a uno, oye, pero no, es que en 20 años habrá unos trabajos que hoy no existen. Y yo me pongo a pensar, yo me gradué del colegio hace 25 años. Pues el trabajo de influencer no existía. El youtuber no existía. Podcaster no existía. De hecho, te comentaba ahora fuera de cámara que mis clases de informática cuando yo era niño era con unos computadores que uno hacía de icopor y un teclado de cartón. Y entonces uno decía, esta es el teclado, esta es la CPU, esta es la pantalla. Y así era que aprendíamos. Y hoy, mal que bien, me desenvuelvo en ofimática. Es decir, al final, siento que la clave está en que tú puedas tener las herramientas necesarias para adaptarte. Una manera darwinista un poco de interpretar el mundo, pero es que necesitamos ofrecerle a los niños hoy para que venga lo que venga, puedan tener las herramientas necesarias para afrontar ese mundo que les corresponde, sin miedo, quizás con respeto, con el respeto que te invita a ti a estudiar más, a profundizar, a ser disciplinado, a trascender, a ir más lejos, pero sin ese miedo que te incapacita y que te deja inmóvil. Es eso quizás la clave, lo que te generaría esa superación de la incertidumbre, no la certeza, pero sí esa superación de la incertidumbre que ya se vuelve como rica de sentir, no esa que se mezcla con la ansiedad y es la que te deja frenado. Esa que es chévere, cómo la movemos para darle a los niños lo que necesitan para enfrentarse al mundo. Y yo creo que ahí está la clave. Sí. Es qué habilidades necesitan ellos para poderse adaptar a lo que el mundo les presente. Las habilidades de negociación, la capacidad de frustración, de creación, liderazgo. Quizás eso termina siendo mucho más importante que estar hoy estresados pensando, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con estos niños cuando haya inteligencia artificial? ¿Tienen que ser ellos ya diseñadores de inteligencia artificial? Probablemente no. Probablemente necesitan son otras cosas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues precisamente fíjate cómo al principio decíamos el propósito de la educación, que no es solamente adaptarse, sino ayudar a transformar. Y ahora pensando en esto de la tecnología, creo que es exactamente eso, porque con la inteligencia artificial también hay mucho mito. Y tenemos que entender de qué se trata, tenemos que conocerla para desbaratar un poco esos mitos de que lo va a hacer todo, lo va a lograr todo. Hay cosas que la inteligencia artificial por ahora todavía no está logrando y no sabemos si va a lograr. Y también no estigmatizarla como algo totalmente negativo, porque gracias a la tecnología, como dices tú, vamos a encontrar respuestas y ya se están encontrando respuestas impresionantes aún para el cambio climático. Es curioso, yendo hacia el norte por esta carretera, hay un puente pintado con una pintura que dice: este puente está descontaminando el aire más de lo que harían 200 árboles. Y es que hay una pintura que efectivamente está absorbiendo el carbono, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Entonces la tecnología te está también aportando soluciones, entonces tampoco hay que tenerle tanto miedo. Y lo mismo pasa, yo creo, con el internet y los niños y el uso del celular, todo eso que está también como que estamos en esta época de entender hasta dónde podemos llegar, cuáles son los
perjuicios que tiene para los niños, pero también cuáles son las bondades que tiene para los niños. Cuando vemos todas las posibilidades que se les abren con el Internet, pues no podemos cercenarlas, pero también ver los riesgos que hay cuando se vuelven, pues porque son muy adictivos, las redes, las pantallas, pero además porque están generándoles unos niveles de ansiedad, como ya hemos conversado, de inseguridad, de necesidad de reconocimiento social, de la aprobación del otro. O sea, nuevamente como entender el balance, que hay una cantidad de oportunidades maravillosas que tenemos que entender, explorar, acabar con los mitos y al mismo tiempo sacar el mejor recurso y las mejores posibilidades que hay. Entonces yo sí creo que esta época de incertidumbre es una época maravillosa porque nos está ofreciendo un montón de oportunidades de hacer muchas de las cosas que hacíamos antes de una manera distinta, como que la vida se renueva y eso mismo pues pasa en el planeta. Hemos leído muchas historias en donde bosques que ya se creían acabados están empezando a resurgir, que si usted le permites a la naturaleza que ella tenga su espacio y dejas de depredarla, empieza a recuperarse con una fuerza impresionante. Y entonces veíamos, y hay ciudades donde ya tienen en los parques, vuelven a ver animales, y lo vimos en la pandemia, la cantidad de animales que aparecían. O sea, también confiar un poco en esta fuerza que tiene la naturaleza y entender que los seres humanos no lo controlamos todo. Y mira que me llama mucho la atención una cosa de la que tú siempre hablas y entonces hoy la quiero tomar, y es que no vale la pena hablar de una educación, de una buena educación, si no tenemos claro que hay esperanza. Okay. Y creo que esto nos permite a nosotros intentar como un poco sopesar esa incertidumbre y ese miedo que nos genera. Es la esperanza de que a través de la educación tenemos, no sé si la clave, pero sí tenemos muy buenas herramientas para ayudarle a estos niños de hoy, a sus familias también, a entender que sí hay un mundo posible, que hay un buen mundo posible y que lo construimos entre todos. Y aunque esto suene quizás como un discurso muy iluso, no deja de ser cierto. Es la educación ese motor porque es quizás uno de los sectores que más posibilidad de unión tiene. Porque es que acá tenemos a profesionales, tenemos a los niños, tenemos a sus familias que son el motor mismo de la sociedad. Y tenemos que tener esperanza. Esperanza de que los humanos tenemos una idea de que el mundo puede ser mejor y de que no somos malos por naturaleza, entendiendo esta idea filosófica del pasado, sino que podemos nosotros tener bondad y construir y transformar y abrazar. Así que me parece chévere que podamos pensarlo de esa manera, y nuestro compromiso como institución educativa, como colegio, es trabajar en pro de ayudar a todos a lidiar esa incertidumbre y de enmarcar que sí vale la pena. Sí vale la pena tener niños, sí vale la pena que la humanidad siga, sí vale la pena educar y sí vale la pena transformar. Entonces siento que eso tiene que motivarnos y tiene que ser esa energía que le dé vitamina a lo que hacemos todos los días. A mí me encanta hacer una diferencia clara entre el pensamiento mágico y el pensamiento optimista. El pensamiento mágico es pensar con el deseo. Es un poco ese pensamiento infantil que se imagina que todo es posible, que las cosas van a llegar porque llegan, porque sí. El optimista, y yo me considero una persona optimista, es una persona realista en el sentido de que reconocemos y enfrentamos y aceptamos las realidades por duras que sean, y siempre entendemos que estas realidades pueden ser transformadas, pero que depende de nosotros. No es ponerlo en manos de otros, no es esperar a que el mundo resuelva nuestros problemas, sino decir, ok, los seres humanos somos creativos, pues hemos demostrado una capacidad de inteligencia, de creación, de pensamiento científico, matemático, humanístico. O sea, el constructo de la humanidad es impresionante y eso nos da muestra de que los seres humanos sí somos capaces de cosas maravillosas. Entonces es eso, es no caer en el pensamiento mágico, que la esperanza no sea solamente como una ilusión,
sino que sea un compromiso. Es decir, yo me comprometo a abordar una realidad compleja, a entenderla, a enfrentarla y también a encontrar soluciones, a encontrar alternativas y a entender que habrá ocasiones en que no hay alternativas. Listo, también eso hace parte del pensamiento optimista. Pero si aquí no hay una alternativa por algún otro lugar, seguramente sí la va a haber. Entonces, me encanta eso que tú planteas de la esperanza y lo complementaría con esto. Diferenciar del pensamiento mágico del pensamiento optimista que es comprometido. Me voy entonces con el compromiso hoy de trabajar en pro de la esperanza. Y no simplemente soñar, sino trabajar para ese escenario de educación transformadora que necesitamos tanto. Entonces es un compromiso. Bueno, pues vámonos juntos con ese compromiso porque es algo que a mí me anima a levantarme y a seguir trabajando cada día. Muchas gracias, María Isabel. A ti. Que Mil estés gracias. bien. Bueno, igualmente.